El Señor les bendiga, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Traigo para ustedes, hermanos, un estudio que habla acerca del nacimiento espiritual. Como sabemos, hermanos, cuando leemos las Escrituras en el Nuevo Testamento, el nacimiento físico, ahí en Juan, es utilizado metafóricamente para referirse a un cambio o renovación interna de una persona que experimenta para entrar en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús lo llamó nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: o es necesario nacer de nuevo. Estas palabras, queridos hermanos, se las dijo nuestro Señor y Salvador Jesús a Nicodemo. Recordemos quién era Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Dice también la Escritura, también Juan le llama nacimiento del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Atención, aquí dice nacido del Espíritu. Como tantas veces lo hacía, nuestro Señor Jesucristo empleó la naturaleza el nacimiento natural, el nacimiento carnal, para ilustrar una verdad espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, Nicodemo, siendo un maestro, entendería lo que nuestro Señor y Salvador Jesús le estaba diciendo. Por lo que entendemos, por lo que dice la Escritura, el nuevo nacimiento es muy semejante al viento, como lo vimos en Juan. Primero, tiene lugar según la voluntad de Dios. No es un poder que el hombre pueda someter a su control. El nuevo nacimiento es invisible. No se puede observar su ocurrencia, pero sí se puede ver los resultados en la vida de la persona. Cuando alguien ha sido salvado, le viene un cambio. Las cosas malas que antes amaba, ahora las aborrece. Las cosas de Dios que antes menospreciaba, ahora son precisamente las cosas que ama. Así somos los cristianos ahora, después de haber nacido. Así como uno puede comprender plenamente el viento, o mejor dicho, uno no puede comprender completamente el viento, ahora precisamente el Señor Jesús nos habla de una forma de que nosotros entendamos a qué se refiere cuando dice viento. Sencillamente podemos entender que el viento, el que conocemos nosotros, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Esto es muy cierto, ¿sí? El nacimiento espiritual no es como el nacimiento natural por vía de los padres. El nacimiento espiritual es lo contrario al nacimiento natural por vía de los padres. Es todo lo contrario. Por ejemplo, dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 13. Esto significa sencillamente que el poder para producir el nuevo nacimiento no descansa en nada, ni en nadie, más que en Dios. Esta idea está presente en el Antiguo Testamento como característica de los tiempos del Nuevo Pacto. En el Deuteronomio se muestra bajo la figura de la circuncisión espiritual. Deuteronomios capítulo 30, versículo 6 dice: además, el Señor tu Dios
circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La misma línea de pensamiento se encuentra aquí en Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al 34. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Siguiendo con esta línea del Antiguo Testamento, en Ezequiel también vemos lo siguiente. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Yo les daré un solo corazón y pondré mi espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice la Escritura. Ahora, atención a esto que está diciendo aquí, mis hermanos. Por eso debemos de entender, hermanos, qué es lo que el Espíritu hace. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo que está aquí, que Dios lo mandó? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo lo envió cuando Él se fue. ¿Cuál es su trabajo de Él? Aquí, fíjense lo que está diciendo aquí este versículo, el versículo 19. Yo les daré un solo corazón y pondré mi espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Para qué? Aquí está hablando Zacarías el propósito que iba a tener el Espíritu Santo en nosotros los cristianos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? El versículo 20. Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la ayuda que tenemos de parte de Dios. La ayuda que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. En aquel tiempo les dijo a sus discípulos, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Recordemos esas palabras. Siguiendo con esto mismo, hermanos, allí en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, dice lo siguiente. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaré limpio. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Fíjense, esta es la ayuda que tenemos, hermanos, desde un principio. Desde antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesús, recordemos cómo llegamos nosotros al reino de Dios. Primeramente, alguien que Dios envió nos habló del Evangelio. Nos habló. Desde ese momento que nos está hablando, el Espíritu Santo está actuando, ¿sí? La palabra, juntamente con el Espíritu Santo, están actuando. ¿Cómo? Bueno, dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ningún ser humano, hermanos, puede llegar a Dios si Dios no le ayuda. Cuando Dios dice aquí en Zacarías, hermanos, y también lo dice en Jeremías capítulo 33, versículo 8, los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas sus iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Este perdón de Dios se basa en la sangre, en expiación, y nuevo nacimiento se da a través de la sangre de Cristo. Esto es lo que dice la Escritura. Así es como nace creyendo
en el Evangelio, creyendo en ese sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús, derramando su sangre para que usted y yo, y todos aquellos que crean en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, dice, seamos perdonados y nazcamos de nuevo espiritualmente. Hablando de esto, en Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice lo siguiente: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, atención, nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿A qué se refiere aquí? Aquí se refiere la escritura cuando dice agua pura. Muchos malentienden este versículo y dicen se está refiriendo al agua donde somos bautizados, pero no es así. Miren lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5. Escuchen, pongamos atención. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento. ¿Cuál lavamiento? De la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Atención a lo que está diciendo Tito. La preparación para la entrada se describe de esta manera: rociados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como se trata aquí de la entrada de los sacerdotes espirituales al santuario en pos del gran sacerdote quien les ha presidido. Es decir, este símbolo se saca del capítulo 8 de Levíticos. Lo que está hablando Hebreos, ¿sí?, se saca del capítulo 8 de Levíticos, donde habla de la consagración de los sacerdotes. Los cuerpos de Aarón y sus hijos fueron lavados con agua natural, pero todo el ser del creyente, es decir, del cristiano, ha de ser purificado con el valor de la sangre de Cristo, aplicada en la potencia del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Las vestiduras de los sacerdotes arónicos fueron rociadas con sangre y aceite, pero el corazón del creyente, el centro del ser moral, ha de ser limpiado de una mala conciencia. ¿Cómo? Es decir, el creyente comprende que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús responde perfectamente por él en la presencia de Dios, y que el Espíritu de Dios le da poder para vencer el pecado en su vida. Como nos los explicó Zacarías, ¿sí?, que es el Espíritu, dice, pondré mi Espíritu en ellos. ¿Para qué? Para que podamos cumplir las demandas de Dios. Se puede limpiar nuestra conciencia por medio de la sangre de Cristo. Así lo dice la Escritura. ¿Qué limpia nuestra conciencia? ¿El mismo Espíritu Santo y no el agua? Como erróneamente entienden este capítulo y versículo donde dicen que el agua limpia nuestra conciencia. ¿De qué les estoy hablando? Primeramente, veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por su Espíritu eterno nos ofreció a sí mismo? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias. Fíjese qué es lo que purifica nuestra conciencia, no es agua. Dice, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Así como el sumo sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santísimo, como lo vemos ahí en Levíticos capítulo 16, versículos 3 y 4, que dice, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrendar por el pecado y un carnero por el holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre su carnes, y se ceñirá con un cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son sus vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellos. Así también los creyentes, los cristianos, el creyente que cree en el Evangelio, son limpiados no con agua, sino con la misma sangre de nuestro Señor Jesús, y su sangre no solo nos limpia, sino que también perdona nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la Escritura,
Efesios capítulo 1, versículo 7, hablando de esto mismo. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El ritual de purificación de pecados sería sin sentido y vano si no hubiese un verdadero arrepentimiento, una regeneración y la obra otorgada del Espíritu Santo sobre el espíritu interno de las personas. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es el que nos ha ayudado a estar donde ahorita estamos los hijos de Dios, en su reino. Dios no solo restaura al hombre de sus pecados, sino haría un trabajo completo espiritualmente al darle un corazón nuevo y un espíritu, dice, que estaría dentro de ellos. Esta regeneración espiritual o nacimiento de lo alto se presenta en el Nuevo Testamento como una creación. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Segunda a los Corintios 5:17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, el nuevo nacimiento se da a través de la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, aquí está el nuevo nacimiento. ¿Y cómo nace el cristiano? Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí está el nacimiento, aquí está la respuesta de cómo el cristiano nace. Dice, por medio de la palabra de Dios. Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Aquí vemos que el nuevo nacimiento tiene lugar por medio de la palabra de Dios. Es lo que la Escritura está diciendo. Pero también dice la Escritura, atención, Juan 7:38 al 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta agua viva? ¿A agua literal? Se está refiriendo al Espíritu Santo, ese Espíritu que Dios puso en nosotros los cristianos. Tito capítulo 3 versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Este nacimiento espiritual es producido por el Espíritu Santo de Dios cuando una persona cree en el Señor Jesucristo a través de su palabra. En términos sencillos, esto significa que la vida de los creyentes son purificadas al oír la palabra de Cristo y obedecerla. Así, nuestro Señor Jesús dijo a los discípulos, vosotros estáis ya limpio. ¿Por qué? ¿Por el agua? Por la palabra que os he hablado. Dice Juan capítulo 15, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y un vínculo de santificación con la palabra, su oración de intercesión y sumo sacerdote que hizo ahí en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. A través de la palabra somos santificados también, dice la Escritura aquí. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Así la palabra de Dios nos purifica continuamente de la contaminación e impureza del pecado. Este pasaje nos enseña que la iglesia está siendo bañada en el presente, pero no con agua literal, sino con el agente purificador que es la palabra de Dios, que da origen a una nueva vida. Mediante el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo crea en el creyente una disposición interior nueva, con nuevas percepciones, nuevos anhelos y una orientación espiritual radicalmente nueva. En virtud de esta disposición, el creyente da la espalda al pecado para andar según los propósitos de Dios. ¿Con la ayuda de quién?
Dos ayudadores tenemos, hermanos. Dos ayudadores tenemos. ¿Recuerdan lo que le dijo nuestro Señor y Salvador Jesús a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20? No teman, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él es nuestro ayudador, nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Quién es el otro ayudador? No os dejaré huérfanos. Mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros. ¿Y dónde está? Mora, dice, dentro de nosotros. En conclusión, el nuevo nacimiento hace que los cristianos aborrezcamos lo que antes amábamos, el mundo y las cosas que en ellas hay. Ahora amamos lo que antes detestábamos, las cosas de Dios. Ahora ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Esto es lo que hacemos los cristianos. Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, dice. Romanos 8:5. A esto se le llama nuevo nacimiento. ¿Cómo es que nacimos los cristianos? Bueno, aquí la Escritura claramente nos está explicando cómo es que nacimos los cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. El nuevo nacimiento, entonces, del cristiano viene a través de la palabra de Dios, así lo dice la Escritura, y a través del Espíritu Santo. Concluyo con Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice aquí hago un paréntesis, ¿sí? Aquí la mayoría de los predicadores, queridos hermanos de la Iglesia de Cristo, enseñan que aquí el agua es la que hace que nazca el cristiano, la nueva criatura. Pero aquí, como vimos y como mostré con las Escrituras, que el cristiano nace creyendo en la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Santiago dice que el hombre nace a través de la palabra de Dios. Tito también lo dice. Efesios también lo dice. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel, escuchen, así es todo aquel que nace, dice la Escritura, del agua. No dice eso, queridos hermanos. No dice eso. Es tiempo de que pongamos atención en los que hablan y en lo que dice la Escritura. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice la Escritura. Mis queridos hermanos, es tiempo de que usted ponga mucha atención en lo que las Escrituras dicen. Es tiempo de que usted se comporte como los hermanos de Hebrea. ¿Qué hacían esos hermanos? Los hermanos dice que escudriñaban las Escrituras. Primero, escuchaban la palabra de Dios y la aceptaban, dice, con humildad. Pero ellos, dice la Escritura, que estudiaban, escudriñaban las Escrituras, es decir, investigaban. No solamente las leían, investigaban. Eso es lo que significa escudriñar las Escrituras, para ver si estas cosas eran verdad. Dice la Escritura. Así que es tiempo de que nosotros también empecemos a ser como esos hermanos que estudiaban las Escrituras para ver si las cosas que está hablando ese predicador que le está hablando a usted es verdaderamente palabra de Dios, y que se está hablando, como dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, conforme a la palabra de Dios.
Así que el nacimiento espiritual, hermanos, según las Escrituras, nacemos a través de la palabra de Dios y nos lava el Espíritu Santo. Bueno, mis queridos hermanos, un breve estudio, el nacimiento espiritual, cómo nacimos los cristianos. Espero en Dios y les sirva, lo estudien, lo mediten. Ahí están los textos y sigamos adelante, hermanos, en el camino que Dios nos ha puesto. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Que el Señor me les bendiga. Amén.